Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un tutorial de cómo dibujar a Heimerdinger. Tenemos en pantalla el, digamos, entrañable personaje que aparece en la serie Arcane de League of Legends. En este caso, si os fijáis, es un personaje muy distinto a los anteriores que he estado dibujando dentro de esta misma serie, dibujando personajes de la serie. Y bueno, lo que tenemos son unas proporciones mucho más cartoon, ¿vale? Mucho más estilizadas. En este caso, si os fijáis, prácticamente la cabeza es igual que el cuerpo. No es exactamente una proporción 1:1, aunque luego si sumamos el pelo está muy cerca, ¿vale? Pero sí que fijaros que parece más las proporciones de un personaje de dibujos más infantiles, ¿no? Que de una serie, digamos, con este carácter un poco más realista, ¿no? Que es la que han creado aquí en esta animación de Netflix. Entonces, pues por ejemplo, hacemos un círculo y luego el cuerpo es en relaciones 1,5, una vez y media, no llega a ser 2 veces más grande. Luego lo que hacemos es, a partir de esa esfera del círculo, fijaros que lo que voy haciendo es añadiendo pues un poco el pelo. Es un Yordle, ¿vale? Que es una raza particular de League of Legends y todos son un poco en esta línea, ¿no? Son como muy pequeñitos, muy tiernos los personajes, como muy de peluche, ¿no? Parecen un poco peluches. Y en este caso, fijaros que, bueno, entre los rasgos que destacan de Heimerdinger, que lo definen sobre todo, ese bigote, digamos, como muy elegante, ese mostacho hacia arriba, ¿vale? También un poco el uniforme de un poco militar o, bueno, él es miembro del consejo de Piltover, ¿vale? Dentro de lo que es el lore o la narrativa del juego y de la serie, ¿vale? Es un científico. En el juego yo tenía siempre la impresión de que era un poco más como un científico loco. Sin embargo, aquí en la serie nos lo presentan como una auténtica eminencia, alguien al que todo el mundo sigue, ¿no? Y hace caso de su consejo. Bueno, todo el mundo hasta que llegan un poco pues ahí los más jóvenes, ¿no? Que ponen un poco en duda ya pues su capacidad para dirigir. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fijaros, lo que voy a hacer es hacer un boceto sencillo por encima de las líneas de encaje. En este caso lo que estoy es cogiendo la referencia de este uniforme que os comentaba. También voy a colocarle la llave inglesa, que es más característica del protagonista del juego que de la propia serie. De hecho, en la serie apenas le vemos pelear y sin embargo es un poderoso mago, ¿no? Dentro del juego. Un mago que juega con esta tecnología arcana, con estos inventos y, bueno, pues tira entre otras cosas como llaves inglesas y demás. Es importante que tengamos en cuenta también esos ojos, que son muy peculiares, donde tienen las pestañas muy marcadas, parece casi un Furby, ¿no? Un poco el tema de los peluches, proporciones muy grandes también en las pupilas, todo muy exagerado, ¿vale? Podemos colocarle y luego este cuerpo pequeñito, casi caricaturizado, en el que todo queda, pues parece más como un niño pequeño o algo así, ¿no? Un poco disfrazado. Tiene un montón de adornos, pues como toda la serie tiene muchísima complejidad en los personajes, lo que me refiero, de lo que he ido siguiendo las diferentes referencias que he encontrado respecto al personaje de la serie, fotogramas y demás, ¿vale? Y voy colocándole pues los diferentes complementos, ¿no? Que van un poco pues configurando toda la vestimenta del personaje. En este caso, fijaros también la mano dibujada en perspectiva para que se adapte y coja bien esa llave, una que está sujetando la llave y otra que está simplemente apoyada en un costado como en actitud relajada. Vale, más cositas que estoy haciendo es, siempre os digo que tenemos que ir, en este caso es una línea muy de boceto, fijaros que hay como muchas líneas cruzadas. Lo que voy a hacer en el dibujo de Heimer es luego bajarle la opacidad exactamente y ahora sí hacer un line art más definido, ¿vale? Haríamos como una segunda aproximación al dibujo. Sería otra manera, no tan directa como los anteriores, pero que también nuevamente nos deja una línea mucho más definida y un dibujo mucho más exacto, ¿no? Un poco más preciso. Fijaros que ahora el pincel tiene un poquito de textura, no es un pincel totalmente redondo, es de los básicos de Photoshop. De otra manera, si no, podéis descargar también algunos pinceles sencillos que tengan un pelín de textura, ya os digo, no demasiada, y a partir de aquí empezamos pues a definirle lo que os comentaba, ¿no? Las pestañas grandes. En este caso quería darle una mirada no tan bonachona, ¿no? Porque al final lo que han conseguido es crear un personaje pues súper tierno en la serie, ¿no? Pues que casi ganas de abrazarlo, ¿no? Cuando lo echan del consejo y demás. Y yo quiero darle aquí un poco más una cosa intermedia entre el tierno personaje de la serie y el poderoso, ¿no? Y aguerrido, ¿no? Dibujo. De hecho, una de las características, hablando aquí de los ojos, es que es la primera vez que presentaban el personaje sin gafas, ¿vale? Normalmente en el videojuego aparecía con unas gafas como de soldador, ¿verdad? Y aquí pues estuve tentado, pero bueno, siguiendo un poco más el hecho de que es de Arcane el dibujo, pues he mantenido, ¿vale? La solapa vuelta, algunas de las marcas que tiene ahí de los botones, ¿vale? También como las sombreras, ese tipo de detalles son los que ahora, aprovechando esta segunda capa de línea, ya que tengo la capa por debajo con el boceto a la que he bajado la opacidad,
tengo muchísima más precisión y no estoy tan pendiente de la forma, sino simplemente de hacer un trazo ordenado, que siga bien las perspectivas, ¿no? Las diferentes proporciones. Fijaros esta manga, por ejemplo, como la he curvado para dar la sensación, ¿no? de esa perspectiva, de ese escorzo que tendría ese brazo. También esta mano, que parece un poco más corta que la otra, pero simplemente por la perspectiva, porque viene de atrás y los dedos están como un poco cerrados, ¿vale? En ese sentido. Es, ya os digo, un juego de ir definiendo todas las partes. Vais a ver cómo voy a continuar aquí acabando lo que sería el sketch o ya la línea del personaje. En este punto veis que he hecho los últimos ajustes que siempre me gusta hacer para dar por finalizado el dibujo, sobre todo teniendo en cuenta, pues en ese caso, eran las perspectivas de los diferentes objetos, aquí los brillos del ojo, ¿no? Para darle un poco más de vida. Y ahora voy a aplicarle una capa de color sencilla, siempre por debajo de la línea, ¿vale? De tal manera tendríamos la línea en una capa por encima, y ahora pues con un color plano, ¿vale? Empiezo a aplicarle los diferentes tonos. La cara, pues ya veréis que son sobre todo tonos crema, tonos ocres, los ojos son azules, con lo cual destaca mucho en esa composición. El azul es complementario de los naranjas y de los tonos así ocres, entonces destaca muy bien. De hecho, el uniforme del propio personaje, ahora veréis que es un azul marino, ¿vale? Y entonces este color funciona muy bien cuando los juntamos en un personaje con el, por ejemplo, con el naranja o el anaranjado, ese amarillo huevo un poco del pelo, ¿vale? Pues al ser complementarios es una relación de colores que funciona muy muy bien. De la misma manera, el amarillo más claro, luego voy a meterle algunos tonos que van un poco más hacia marrón y hacia morado, ¿vale? Que también van a jugar, con lo cual a nivel de diseño este es lo que me refería, un tono un poquito más morado, con una base de morado, que también es complementario de los tonos, sobre todo más amarillos, no tan anaranjados. Con lo cual tenemos una paleta sencilla en este personaje que funciona perfectamente, ¿vale? A mí me parece que es un muy buen personaje y además es muy interesante, ¿no? La versión que nos dan en la serie, que nos dan una visión distinta de este personaje y le hacen como lo mejoran bastante, ¿no? Respecto a la idea que teníamos del videojuego, que era algo como más plano, más simple, y aquí le dan mucho trasfondo psicológico. Vale, simplemente es ir definiendo todo y ahora voy a aplicar unas sombras. Fijaros que hago una capa por encima, la pongo en modo multiplicar y jugando con un tono neutro, así como un marrón, lo que hago es dibujarle, entonces nos da siempre la capa multiplicada, nos da siempre un valor más oscuro que el original, ¿vale? Que sería el valor de sombra. Esto es interesante para hacer este tipo de sketches o sombras rápidas, que nos podría servir para una primera aproximación, un boceto, un concept, ¿no? En el que estamos todavía haciendo pruebas de color, etcétera. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado este video tutorial de Heimerdinger y como siempre, si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribiros al canal y si os animáis también podéis darle a la campanita. Un saludo, seguid dibujando y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!